Una de las conferencias que vamos a ir compartiendo, desde luego en diferentes iglesias, pero vamos a comenzar aquí en Toluca con la primera y la segunda parte de la creación y Dios. Y antes de entrar a la Biblia, les pido que la abran en el Génesis capítulo 1 y comenzar a profundizar este pasaje más importante que existe. ¿Por qué el libro del Génesis? Que la palabra Génesis en el hebreo viene de Genao, que significa en el hebreo Bereshit, con B de burro, Bereshit en el hebreo, y significa origen u orígenes. Entonces, el Génesis es el libro de los orígenes. No vamos en esta serie a predicar de todo el libro del Génesis. Esta serie ya la compartí hace algunos años. Si no la tienen, la pueden pedir. Tenemos casi todo el libro del Génesis, versículo por versículo. Esta serie se va a enfocar simplemente en los primeros 2 capítulos del Génesis. O sea, vamos a entrar con microscopio, vamos a entrar con lupa, vamos a ver que antes de que Dios creara el mundo, la tierra como la tenemos nosotros, antes de nosotros existía otro mundo, que es el mundo de los ángeles. Y vamos a ver que este mundo de los ángeles tenía como planeta este planeta en el cual tú y yo estamos, el planeta Tierra. Y vamos a ver cómo Dios comenzó a formar todo, y vamos a ver la profundidad que existe nada más en los primeros 2 versículos del Génesis. Ahí nos podemos detener casi un mes para que podamos nosotros entender la profundidad de la mente de Dios. Entonces vamos a estudiar claramente la eternidad de Dios. Cuando hablamos de la eternidad, pues la mayor parte de los cristianos no sabemos qué significa eternidad. Creemos que es un punto de una línea recta que sale y continúa eternamente. Sin embargo, esto es una medida de nosotros, esto no es la eternidad. O cuando decimos por los siglos de los siglos o secula seculorum, creemos que ya nos vamos a seguir extendiendo por todo el tiempo. Vamos a descubrir otras cosas diferentes que Dios hizo y creó. Y vamos a ver también las 3 palabras en el hebreo que son importantísimas para poder entender qué cosa Dios creó de la nada, que es la palabra bara, qué cosa Dios creó para formar, que es yatzar, y qué cosa es darle forma a algo, que es la palabra asa, así como suena, bara, yatzar con Y y asa. Si nosotros no conocemos estas 3 palabras, entonces no vamos a entender, por ejemplo, por qué hasta el 4.º día Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando alguien me dice eso, yo les digo, ¿en dónde dice eso? Porque en mi Biblia no lo dice. ¿Cómo no, hermano? Léale ahí, Génesis 1:14, dijo luego Dios. ¿Qué cosa dice? No dice Dios creó, dijo luego Dios, haya lumbreras. Y esta palabra haya es la misma palabra hebrea, haya, que significa hacer o que se ponga algo en movimiento. Entonces, el sol y la luna ya existían. Dios no los creó en el primer día de la creación de nosotros, sino que en el mundo anterior de nosotros, el sol y la luna ya existían. Y el universo sufrió una especie de congelamiento para que cuando Dios volvió a recrear todo y a colocarlo en nosotros, Dios puso en movimiento lo que ya existía. Entonces, todas estas cosas escondidas y todas estas cosas maravillosas de la Biblia las vamos a ir, por favor, estudiando, analizando, investigando con lupa, con microscopio, porque es ya tiempo que la iglesia de Dios pueda salir de la leche y ya podamos comenzar a comer algo mucho más sólido, que es la palabra de Dios. Ahora bien, para esto es muy importante que recordemos algo. Necesitamos aprender a pensar. Todos se quedan ahorita así. ¿Qué querrá decir con que yo necesito pensar? ¿Qué acaso soy un mono
o un simio, no pienso o no razono. Bueno, cuando estoy diciendo necesitamos aprender a pensar, el pensamiento dentro de la filosofía griega o dentro de Sócrates, Platón, Demóstenes, etcétera, etcétera, significa no solamente pensar en algo, sino meditarlo, comerlo, asimilarlo hasta que tú lo entiendas. Y esta es la palabra que se usó en el hebreo, meditar. Salmo número 1: de día y de noche medita en este libro de la ley. Dios le dice a Josué, Josué 1:8 y 9, Josué medita día y noche. O sea, medita es la palabra que se usa para las vacas. Cuando una vaca come, tiene varios estómagos. ¿Sabían ustedes eso de las vacas? Entonces la vaca come la paja o la hierba y hace esto. Y le da, y le da, y le da, y le da, y después de 10 o 15 veces la pasa a los intestinos. Eso es la palabra meditar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, de tal manera, y comienzas, de tal manera, ¿de qué manera, Señor? Y ahí hay una pregunta: amó Dios al mundo, ¿nos amaste? ¿Qué significa el mundo? ¿Las personas o el planeta Tierra? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué significa que nos diste a tu Hijo? Y te vas analizando cada frase, la vas asimilando, vas pensando en ella, y de repente, eureka, como decían los griegos, lo entiendes y comienzas a descubrir la iluminación que necesitamos de la palabra de Dios, que nos la da el Espíritu Santo. Entonces ya adquiere la Biblia vida a tu espíritu, porque has aprendido a leerla. Y no basta leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, pensar en ella y hay que memorizarla. Yo no les pido a nadie que levante su mano en esta mañana, pero ¿cuántos de ustedes memorizan 2 o 4 versículos diarios? Si yo te paso al frente, de perdidas puedes decir de memoria el Salmo 23, ya de perdida. ¿O podrías decir de memoria el Salmo 90? ¿O nada más Juan 3:16? Estoy hablándoles muy en serio, O sea, si el cristiano no memoriza la Biblia, no vas a poder expandir tus pensamientos ni tu comprensión de la voluntad de Dios. Tenemos que memorizarla todos los días. Ponte en un papelito, Filipenses 1:6, estando persuadido que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Lo pones ahí en tu espejo, lo pones en tu carro, en lugar de venir con el celular ahí, lo pones en tu oficina, lo pones en tu computadora y estás pensando y repitiéndolo en la noche. Mi amor, por favor, pídeme que te repita tus versículos, y le estás dando y dando. Hermano, es que a mí no se me queda nada, porque nunca piensas. Yo no tengo memoria porque no la has practicado. Pero si no estás en un psiquiátrico, tienes memoria. Si no estás mal de la cabeza, tienes memoria. Y no se te quedan las cosas porque nunca lo has practicado. Es como un músculo la memoria. Tenemos que estar ejercitando, y vas a descubrir que podemos llegar a memorizar capítulos enteros, salmos enteros de la Biblia. Entonces todo esto es lo que se llama, y lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta: esfuérzate en la gracia de Jesús. Necesitamos poner más de nosotros para poder comprender más la mente de Dios. Hace muchos años, en Job capítulo 38, versículo 4, Dios le hizo esta pregunta a Job. Ahora bien, si a la iglesia ni la Biblia traes, pues ya no queda más cosa, ¿verdad?, más que llorar. Porque ya venía a la iglesia sin la Biblia, pues ya entonces ya no hay manera de poder explicar nada. Job 38:4. Dios le hizo esta pregunta a Job hace muchos años. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En otras palabras, esta pregunta
Nadie la ha podido contestar. En el afán de poder nosotros, los seres humanos, tratar de descubrir el origen del universo, o cómo el hombre fue puesto por primera vez, qué fue primero, el hombre o la mujer, fue realmente una primer pareja la que comenzó en el planeta Tierra, y además hacia dónde se dirige el universo y nuestra vida. En este afán de descubrir las cosas, ¿qué hemos hecho? Muy bien, hemos utilizado dos medios: la ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento humano, cuando es la ciencia secular. Entonces, a través de la ciencia, los científicos han inventado, han hipotetizado, han especulado, han filosofado, tratando de cómo comenzó todo, e inventaron una teoría. Por eso se llama teoría. ¿Cuál es esta teoría? Se le llama el Big Bang, o la gran explosión. El universo, dicen los científicos, que no tiene nada de ciencia en esto, porque no es científico, porque para que sea científico tiene que ser demostrado. Entonces, como no se puede demostrar por medios naturales ni en un tubo de ensayo cómo comenzó el universo, los científicos dicen que fue una explosión, y que de esa explosión se formaron los planetas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en el siglo XX, cuando comenzaron a profundizar en la primera y la segunda ley de la termodinámica, ¿qué dice la primera y la segunda ley de la termodinámica en la física? Que nada se crea ni se destruye, y que todo está sufriendo un deterioro, una descomposición, todo se echa a perder. El carro le tienes que cambiar el aceite, tenemos que pintar los edificios, yo tengo que estar tomando vitaminas, haciendo ejercicio, nuestro cuerpo celularmente se está muriendo, el universo entero está sufriendo un desgaste. El Sol pierde millones de toneladas masa cada segundo. Las galaxias se están cada vez expandiendo y alejándose más y más y más unas de otras. Esto es lo que establece inexorablemente la primera y la segunda ley de la termodinámica. Muy bien, estas leyes están declarando que es imposible que el universo haya comenzado con una explosión. ¿Por qué? Porque al decir que sí, el universo comenzó con una explosión, y de la explosión surgió la materia, el tiempo y el espacio, estamos contradiciendo las mismas leyes de la física. Señores físicos y astrofísicos que nos acompañan y que nos escuchan a través de las redes sociales, ¿cómo puedes tú ser físico y astrofísico y contradecir, enseñarles a tus alumnos: venimos de una explosión y venimos de la nada, todo fue un accidente, y contradecir las leyes que te han enseñado, que son la base de la misma física? Entonces, nada se crea del desorden al orden, todo es al contrario. Si yo tengo una enciclopedia y recorto en pedacitos todas las hojas de la enciclopedia y las pongo debajo de un ventilador, ¿cuántos millones de años tomaría para que se pusieran de la A a la Z en orden? Yo les contesto: 10 a la 12ª potencia. Infinito. Nunca se haría tal cosa. ¿Cuánto tardaría para poner a 3 changos en un piano para que sacaran la 9ª sinfonía de Beethoven? Nunca jamás podría ser eso, una certeza se podría alcanzar, nunca jamás. Entonces es imposible, y al mismo tiempo, si llegamos a la conclusión, todo surgió de una explosión. Muy bien, maestro, le voy a seguir la corriente a lo que usted me está enseñando. Usted me enseña que la materia surgió de la nada. Ahora, ¿la nada produce algo? La nada no produce nada. Y si comenzó con una explosión, ¿quién la produjo la explosión? Tuvo que haber un acelerador que haya producido eso. Pero si no había nada antes de la explosión, ¿qué la produjo? Y seguimos esta línea filosófica y acabamos con la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Y el pensamiento quién lo produjo? Virgen de María y José. ¿La materia produce el pensamiento?
La materia produce pensamiento. Un pedazo de roca, un pedazo de materia produce el pensamiento y la conciencia humana. Entonces se dan cuenta que estamos pensando. Es a lo que me refería. Cuando comenzamos a aprender a pensar y a seguir la lógica elemental, que es la línea que se tiene que usar para poder llegar a una verdad, necesitamos aprender a pensar y no aceptar simplemente, pues venimos de Chita, el universo fue hecho de una explosión, y en las universidades y en los museos se sigue enseñando esto y la gente nunca se para a pensar si es verdad lo que te enseñaron. Otro ejemplo, todos nosotros venimos de la religión popular, de aquí en México. Mis padres, ¿verdad?, eran sumamente religiosos. Mi hermano Alejandro y yo, que él me guió a Cristo a mí hace 43 años, éramos así de misa de las 6 de la mañana, muy religiosos. Y mi padre era una persona bastante culta, ¿verdad? Era ingeniero civil y era una persona que le gustaba mucho la filosofía también. Y un día me dijo esto: Armando, me voy a poner a pensar algo. ¿Es posible que nosotros los oremos y nos inclinemos ante las estatuas? Una vez me dijo: papá, inclinarse ante una estatua, oye, hey, ¿me oyes? No, no oye. ¿Ve? Tampoco ve. ¿Se mueve? Tampoco. ¿Ante quién estoy adorando? Y me puse a pensar, porque mi papá me puso esa pregunta, diciéndome que realmente él no creía tampoco en lo que la religión le había enseñado. Ahora, ¿es posible que lo que nos enseñaron contradiga la Biblia? Cuando la Biblia dice que somos santos ya delante de Dios. ¿Y por qué las personas que pertenecen a estas religiones, síganme con mucho cuidado, no se ponen a pensar que lo que están aceptando es completamente cuestionable y es ilógico y no puede ser? Porque no queremos pensar. Y tenemos ya que llegar a un momento en que tenemos una capacidad impresionante aquí adentro, todos. No es de que naciste inteligente y que otros nacieron brutos. No, todos nacimos con un cerebro y todos tenemos la libertad de poder expandir lo que tenemos aquí, así, o así, o así, o cuando te mueras, como chinche, así te mueres. Con lo único que supiste, nunca quisiste pensar, todo lo aceptaste de una forma deliberada y nunca quisiste obedecer a Dios, de meditar y leer la palabra de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el universo? Entonces el ser humano ha buscado la ciencia jamás, escúchalo, nunca, díselo a tu maestro, podrá demostrar el origen del universo. Porque para que sea científico, ¿qué cosa? Tiene que ser repetitivo. Ahora, muy bien, por eso son teorías. ¿De dónde venía el ser humano? De Chita. ¿Realmente venimos de los animales? ¿Puede un camello convertirse en un hipopótamo? ¿Puede una jirafa convertirse en un venado? ¿Puede un tiburón convertirse en una ballena? ¿Puede una bacteria convertirse en un microbio o un microbio en una bacteria o una bacteria en otra partícula microscópica del mundo microscópico? Esto contradice la genética. ¿Qué dice la genética ahora que descubrieron el ADN? 1954, los doctores Crick y Watson, que tenemos dentro un software en las millones de células de nuestro cuerpo, donde dentro de mi célula tengo una particularidad donde está escrito quién soy. Esto está tremendo. Dentro de nuestro cuerpo, en cada una de tus células está escrito quién eres, cuántos años vas a vivir, qué color de ojos tienes, qué color de tu piel es, el color de tu cabello, la altura, la mancha de tu abuelita, las orejas de papalote de tu abuelo, el carácter emocional berrinchudo de tu mamá, etcétera, etcétera. Todo eso está concentrado en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico.
ADN dentro de nuestra célula. ¿Quién puso esa información ahí? El ADN de un camello es diferente al ADN de un hipopótamo, de un tigre, de un perro, de una vaca, etcétera, etcétera. La biología y la genética impiden la mutación de una especie a otra especie. ¿De dónde inventan que venimos de los animales? Nunca se han puesto a pensar. Ya la biología, las leyes de la ciencia, de la física, contradicen la teoría de la evolución que te enseñan en la universidad. ¿Y por qué te la siguen enseñando? ¿Por qué esos maestros que te la enseñan no quieren pensar? ¿Y por qué no quieren pensar? Porque les falta honestidad intelectual. Porque si fueran honestos intelectualmente podrían decir: oye, la biología niega la evolución. Los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, han impedido, impiden e impedirán la evolución. La física impide la evolución. ¿Por qué? Porque no venimos de menos a más, vamos de más a menos. La genética impide la evolución por la construcción del ADN, que no se puede hacer una mutación de una especie a otra especie. Y como dijo Dion Teofilito, en mi tierra, y seguirán buscándolo. El famoso eslabón perdido. Entonces, cuando tu maestro se vuelva a levantar en la universidad y te diga: venimos de los animales, y Darwin realmente no se ha equivocado en su libro El origen de las especies, levántate y dile a tu maestro: deme usted una muestra de una mutación de una especie a otra especie, y voy a creer que venimos de chita. Pero se sigue enseñando. ¿Por qué se sigue enseñando? Porque no quieren pensar y porque saben que si se ponen a pensar van a acabar en la Biblia. De todas las teorías que existen en el mundo, no hay más que lo que nos han enseñado en la escuela, que venimos de una evolución accidental, fortuita, que venimos de los animales, y la otra explicación de dónde venimos está en la Biblia. No está en el Corán, ni en los Vedas, ni en el Tripitaka de los Budas, ni Mahatma Gandhi, ni de Confucio, en ningún otro libro sagrado, ningún otro libro de los billones de literatura que existen nos dicen de dónde venimos y quiénes somos más que la Biblia. Ahora, ¿de veras dice eso la Biblia? Es lo que vamos a ver. Y no solamente lo dice, sino que lo comprueba. Y conforme el mundo pasa y la ciencia evoluciona, la ciencia dice, y la Biblia tenía razón. Durante siglos se preguntó por qué José no se metía con María para que naciera Jesús. Se aceptó y la iglesia romana dijo: es un dogma de fe. Tienes que creer que Jesús no se metió con María porque es un dogma de fe, sin dar ninguna explicación. Sin embargo, en 1954, lo compartimos en el desayuno ayer, se descubre el ADN y se descubre que el ser humano está dividido en dos: hombres y mujeres, macho camacho y las reinas de la casa. Más nos vale. Ok, ¿qué determina que tú hayas nacido hombre? ¿Y qué determina que tú hayas nacido mujer? ¿Sabes qué determina que seamos hombres y que tú hayas nacido mujer? Nuestros cromosomas. Los cromosomas de la mujer son XX. El hombre tiene XY. El cromosoma Y no lo tiene la mujer, lo tiene el varón. En otras palabras, cuando mi papá se juntó con mi mamá, el cromosoma Y de mi papá ovuló el cromosoma X de mi mamá y nací macho camacho. Y si tú eres mujer, cuando tu papá tuvo relaciones con tu mamá, el cromosoma X del varón ovuló el cromosoma X de tu mamá y naciste mujer. Y hemos llegado a un siglo, el siglo XXI, donde se está discutiendo el género con la famosa biología del transgénero, y decirles que si un niño se quiere vestir de mujer, que lo dejen,
Y si una niña si quiere jugar a los soldados, que la dejen y que se vista de soldado. Cuando la misma biología es la que determina, cerremos ya la Biblia, la biología determina quiénes somos. Entonces, si tú hazte un examen de sangre y tienes la Y, eres hombre. Nadie te va a cambiar y es imposible que te cambien tu masculinidad. Así te hizo Dios, así acéptalo. Y si tienes los dos X, eres mujer. Y nadie se atreva a cambiar tu feminidad con la cual Dios te creó como mujer. Hemos llegado a un grado de dioses, de decir, cambiemos a este hombre en mujer y esta mujer en hombre. Y llegar al grado que es el síntoma más grande de descomposición social, de poder llegar hasta el matrimonio, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y destruir el patrón de la familia que tiene su origen en la Biblia y creer que ahora la familia es hombre, con niños, mujer y mujer con niños. Y la Biblia dice que la familia es un hombre con una mujer que fue la que parió a mis hijos y esa es mi familia delante de Dios. ¿A qué grado hemos llegado por no pensar? Lo aceptamos todo y se está convirtiendo en normal. Ya se está aceptando como algo normal. Y ahí están en las bodas de hombres con hombres. Ay, mijito, que se casó con Pepe y Pepe con Carlitos. Que sean felices. ¿Cuál felices? Es una mentira. El 63% de las personas que se han querido cambiar el sexo en el transgénero, lo dicen los psiquiatras, se han suicidado. Cuando una persona pierde su identidad, lucha con demonios que tratan de robarte tu identidad y confundirte, y vienen las depresiones, vienen las luchas angustiosas de las emociones y los sentimientos, porque el diablo te está atormentando. Tienes que ser libre en el nombre de Jesús y aceptar como Dios te hizo. Nadie aplaude, pero que Dios los bendiga. A la palabra de Dios. Muy bien. Y por otro lado, en su afán de descubrir el origen de las cosas y del universo y nosotros, se ha recurrido a la ciencia y a la brujería, al ocultismo, a las limpias, a tratar de penetrar en el mundo del más allá, con espíritus, con contacto con los muertos, con contacto con los espíritus, porque no sabemos quiénes somos, ni a dónde se van los muertos, ni qué nos da la energía, ni qué nos da el poder. El hombre ha caído en la brujería desde los tiempos de Babilonia, en la Torre de Babel. La Biblia dice que la brujería, la astrología, la magia tuvieron su origen en Babilonia, que es la ciudad más nombrada después de Jerusalén en la Biblia. Comienza la Biblia en Génesis 10 con Babilonia y termina en Apocalipsis 17 y 18 con Babilonia otra vez, porque significa confusión. El hombre sin Dios está confundido y por eso hemos tomado caminos que la evolución, que la brujería, que el ocultismo, que voy a cargarme de energía en las pirámides de Teotihuacán, voy a consultar a los muertos con los mediums que me hagan limpias. Todas estas cosas son el fruto de la ignorancia de la Biblia. Jesús dijo: yo soy la luz, y bajó del mundo hace 2000 años para alumbrar nuestros ojos. Vivimos en un mundo oscuro, santos de Dios, damas y caballeros, un mundo perdido. Cada quien trae su rollo, cada quien por su camino. Ya los gobiernos no saben cuál gobierno, cuál ideología es la buena. Los economistas están perdidos, las religiones están perdidas, la filosofía está perdida. Ya no hay forma de relativismo, humanismo, hedonismo, etcétera, etcétera. El mundo sigue así. ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. Y Jesús hace 2000 años vino a sacarnos de las tinieblas. Y te ofrecen esta mañana, y ustedes que nos escuchan, salir de esa oscuridad, que las vendas se te caigan, recobrar tu verdadera identidad y ser feliz con una vida en abundancia, que es la vida que Cristo nos vino a dar. Muy bien.
Ahora veamos nosotros, por ejemplo, en el libro de Tito, en la Biblia, que desde el principio Dios hizo una promesa desde que Él creó a entidades espirituales que no todos se llaman ángeles. Vamos a comenzar a aclarar términos. La Biblia le ha llamado ángeles a los serafines, a los querubines y desde luego a los ángeles. La palabra malak, con M de mamá y K al final, malak, en el hebreo significa enviados o correos. Y la palabra angelus en el griego, que se tradujo ángeles, significa lo mismo, mensajeros. Entonces, Dios creó, lo vamos a ver, serafines que se encuentran arriba de Dios. Arriba, todos los días diciendo santo, santo, santo. Dios creó después a otras entidades espirituales que se llaman querubines. La palabra querubín significa los que arden en el hebreo, los que arden. Y acuérdense que cuando Dios diseñó el arca en el tabernáculo, puso dos querubines, ¿se acuerdan? Inclinados con alas, dos alas cada querubín, mirando hacia el propiciatorio, hacia donde la sangre, el sumo sacerdote, una vez al año la derramaba. ¿Por qué? Porque los querubines en la Biblia significan la protección de la santidad de Dios. Entonces, los querubines no son mandados al mundo ni al universo. Son criaturas que están cerca de Dios, pero los ángeles son las criaturas que Dios creó y que se parecen a nosotros. Los ángeles son igualitos a los seres humanos. Si se apareciera ahorita un ángel, no distinguirías si es un ángel o es un ser humano. Dice Hebreos 13:4 que muchas veces hemos hospedado gente que no nos hemos dado cuenta que son ángeles. Aun cuando en su verdadera esencia los ángeles son altos, ¿verdad?, luminosos y fortísimos. Uno solo mató en el Antiguo Testamento a más de 3,000 filisteos. Entonces, los ángeles son los mensajeros de Dios. Las criaturas que Dios ha enviado desde donde Él habita hacia el mundo donde tú y yo vivimos. Y los ángeles, dice Hebreos capítulo 1, nos sirven a nosotros para cuidarnos. Salmo 30 y 90 también, a sus ángeles mandará ante ti que tu pie no tropiece en piedra. Y son luminares que nos guardan y nos han guardado muchas veces de muchos accidentes y de muchas cosas que nos pudieron haber sucedido de no haber sido por su intervención invisible. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Los querubines no son ángeles, los serafines no son ángeles, los ángeles son los mensajeros, los que han venido al mundo a cuidarnos y a observarnos las 24 horas. En Tito capítulo 1, versículo 1 y 2, vean ustedes que antes de que Dios creara a los ángeles, querubines y serafines, antes de cualquier cosa, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Escucha, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de ¿cuándo? Antes de que nada fuera creado. Dios prometió que a las criaturas que Él iba a crear fueran eternas. Y todas las criaturas que Dios ha creado somos eternas. Tanto los ángeles caídos que van a ser condenados serán condenados. Nosotros viviremos eternamente. Entonces es lo que se llama la vida eterna, que es la vida con Dios. Dios diseñó, planeó que todo lo que existiera fuera eterno porque Él es eterno. Entonces Dios le plació en su sabiduría crear la eternidad
para que nosotros pudiéramos vivir en ella. Vean por ejemplo en Isaías capítulo 57, lo que la Biblia dice acerca de la personalidad y de la esencia de Dios. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita. ¿Dónde habita Dios? Ahorita explicamos qué es la eternidad. Ahí vamos a entrar ya. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora sí, pongan mucha atención. Ya vamos a comenzar a aclarar muchas cosas. La eternidad, supongamos que está así, ¿verdad? En un espacio ilimitado, desde luego. Dios habita en la eternidad. La eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay pasado, no hay futuro. Cuando Jesús se revela a Moisés, Éxodo capítulo 3, le dice: yo soy el que soy. O sea, el que es, ¿verdad? Ahorita. Él es el Dios del presente. Yo sé que es difícil de entenderlo porque nosotros habitamos en 4 dimensiones donde hay pasado, presente y futuro, pero ahorita los fusibles no se les van a fundir. Entonces, la eternidad es donde Dios habita. Dios, entonces, cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó abajo de la eternidad 3 cielos. El cielo donde Él habita, el cielo cósmico y el cielo atmosférico. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 3. Ahí Pablo menciona los 3 cielos. Entonces, estos 3 cielos no existían siempre. Fueron creados abajo de la eternidad. Ahora, cuando Dios crea el tercer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, Dios crea unánimemente, junto con los 3 cielos, el tiempo, la materia y el espacio. Génesis 1:1. En el principio Dios creó. Cuando estamos hablando del principio, recuerden esto: no es el principio de nuestra creación. No es el principio de nuestra creación, porque es muy claro que los ángeles existían antes que nosotros, como lo vamos a ver. Fueron creados antes que nosotros. Entonces, cuando Dios dice en el principio de Dios, ahí comenzó el tiempo, ahí comenzó la materia, ahí comenzó el espacio. Entonces, en este principio, síganme con mucho cuidado, ya estamos abajo de la eternidad. Comenzó el tiempo, el espacio y la materia. En este principio Dios creó los cielos y la tierra y los ángeles. Y cuando Jesús dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y primera de Juan 1 dice: lo que era desde el principio, lo que nuestras manos palparon y vieron tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Juan 3 veces repite que este principio fue antes de nosotros. No es cuando nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados después del principio, como lo vamos a ver en el versículo 2 del Génesis, que algo pasó en el principio, que Dios volvió a recrear la tierra, a crearnos a nosotros después de los ángeles, para ponernos arriba de los ángeles, gobernar a los ángeles, y la regamos. Y Satanás, Lucifer, volvió otra vez a ocupar el planeta Tierra y el universo, hasta que vino Jesús, le quitó el poder a Dios, Jesús a Lucifer, y el poder que tenía Lucifer nos los dio a nosotros los cristianos. Y mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Entonces Lucifer sigue teniendo el poder,
que perdimos nosotros con la caída de los Adán y Eva, los primeros padres, pero que se volvió a recobrar con la muerte de Cristo y nos entrega a nosotros Dios el Espíritu Santo, porque recibirán poder. Hechos 1:8. Vean que si no ponemos en orden todo, no entendemos el Nuevo Testamento. Ese poder es ¿para qué? Para que el que tiene control de nuestro planeta y del universo no se acerque a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a tu trabajo, ni a tus finanzas, porque mucho mayor es el que está aquí adentro que todos los millones de demonios que pueda haber en tu casa. Ya, por favor, no digan: pastor, ¿puede venir a mi casa a echar el chamuco fuera? Pastor, oigo ruidos en mi casa, tengo mucho miedo, ¿puede venir a orar por nosotros a la casa? ¿Qué no sabes que tú tienes el mismo poder? ¿Pero por qué no lo sabes? Por la ignorancia de la Biblia. No la estudias, no la meditas, no la lees, no te ha iluminado el Espíritu Santo el entendimiento para saber que en tu casa tú eres el sacerdote con tu esposa, y tú puedes llegar a tu casa y en el nombre de Jesús, aquí se va cualquier espíritu que no sea el de Dios, y aquí habita Jesús, y mi casa es tuya, Señor, mi dinero en el banco no es mío, es tuyo, todo lo que tenemos es tuyo, cualquier daño que le quieran hacer a tus bienes, Señor, te lo hacen a ti, no a mí, porque me pongo a tu disposición, porque tú me hiciste, y de tu gracia damos y de tu gracia recibimos. Dios pues diseña que nosotros entremos a la eternidad. Entonces, cuando Jesús dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, Él define la eternidad. ¿Qué es la vida eterna? Jesús nos lo explicó: conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Dice que te convertiste. ¿Cuánto has conocido de Dios? ¿Cuánto sabes de su poder? ¿Cuánto sabes del propósito que tiene para tu vida? ¿Por qué vives con estrés todavía, con angustias, con desconfianza, con incredulidad? Ay, subió el peso y cayó el petróleo, hermano, ¿qué voy a hacer? Y si mi esposo se muere y no me da el seguro social, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿tu esperanza era tu esposo? ¿El petróleo? ¿El peso? Dios nos está viendo. Y dice 1 de Pedro que somos sostenidos por la fe mediante el poder de Dios. Entonces, cuando tú crees, activas el poder de Dios. En el momento que dices: Señor, gracias porque no dependo del dinero ni de mi esposo, ni del diputado, ni de mi amigo, ni del próximo gobierno, ni tampoco mi felicidad depende de si mi esposo me hace feliz, o mi esposa me hace feliz, o mis hijos me felices. Todo depende de ti, de mi relación contigo. Cuando Dios ve esa confianza, te llena de su poder, y tienes la capacidad de volverte más que vencedor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me están siguiendo? Estamos pensando. Muy bien. Dice en Primera de Juan capítulo 2, y explicando también la eternidad, porque es importantísimo antes de pasar y profundizar más. Primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos dio otra vez: la vida eterna. Cuando yo oigo que hay cristianos que dicen que la salvación se pierde, les digo: ¿ya pensaron lo que están diciendo? Es que hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento que parece que se pierde la vida eterna. Parece, contra 200 que te dicen que no se pierden. Y de esos pasajes que parece que se pierde la vida o que se pierde la salvación, son completamente mal interpretados. Lo han sacado fuera de contexto porque no los han estudiado a la luz de las demás partes de la Biblia. ¿Qué es la vida eterna o vida temporal? ¿Cuál es la diferencia? ¿No sabes cuál es la temporalidad? He venido para darles vida temporal.
¿Eso dice la Biblia? No, ¿verdad? Nos viene a dar vida eterna. O sea, cuando un cristiano recibe al Espíritu Santo, en ese momento, dice Efesios capítulo 2, en ese momento entramos a la eternidad. Ya somos eternos. Por eso no vamos a morir espiritualmente jamás ya. Vamos a morir físicamente, nos van a enterrar, pero vamos a seguir viviendo. Tu pariente que se murió la semana pasada, no digas que se murió, pasó a mejor vida. Él sigue viviendo, seguimos viviendo. Esta es la esperanza que Dios nos ha traído, que esta vida no lo es todo. Vamos a seguir viviendo. Y tú lo tienes que creer. Y cuando tú lo crees, no hay nada que te pueda detener, porque para nosotros es ganancia la muerte. Entonces, esta eternidad entra a nuestra vida cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ya estamos sentados, dice Efesios 2, con Cristo. Ya somos más que vencedores, Efesios 1:3. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Qué significa esto? Que ya no le puedo decir a una persona, Dios te bendiga. No hay ninguna parte del Nuevo Testamento donde diga, Dios te bendiga. Porque dice la Biblia en Efesios 1:3 que ya hemos sido bendecidos. Entonces yo le digo, que la gracia y la paz sea contigo. Lean todas las cartas de los apóstoles y jamás dicen que Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque ya estamos bendecidos. En otras palabras, ¿tú crees que por decirme Dios me bendiga me va a bendecir? No, ¿verdad? Me va a bendecir si yo ando camino con Él, no porque tú me lo digas. Y menos una persona que no es cristiana, Dios te bendiga. Mentiras, nunca lo va a bendecir. Al contrario, mientras él no reciba a Cristo, su vida irá de maldición en maldición, de botella en botella, de droga en droga, de cine en cine, de teatro en teatro, buscando siempre y sin encontrar. Las bendiciones entran a nuestra vida cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que ubicarnos en tantas cosas en la cristiandad? Y entender qué es lo que realmente Dios quiere decirnos a nosotros. Dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida temporal. ¿Eso dice? Vida eterna, para siempre. Nadie jamás nos las puede quitar. Nadie nos puede separar, ni pobreza, ni desnudez, ni demonios, ni ángeles, ni nada. ¿Y qué pasa si me quiero yo alejar de Dios? De la oreja te trae de regreso. Lee el capítulo entero de Hebreos capítulo 12. Dios al que ama y se le brincan las trancas, a esos chivitos que se le brincan las trancas, va y les rompe la pata para que regresen heridos al rebaño. Pero es preferible, dijo Cristo, que pierdas el brazo y pierdas las piernas y te quedes ciego o tengas una enfermedad, a que entres entero al infierno. Somos propiedad de Dios. Nadie nos puede arrebatar la vida eterna. Nadie. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. En otras palabras, tú puedes tener una religión, ser católico, bautista, venir aquí a Vida Nueva, carismático, nazareno, mormón, no me importa la religión que tengas. Si tú tienes una religión y no tienes al Hijo, no tienes más que una religión, no tienes la vida eterna. Para tener la vida eterna necesitamos que Jesús entre a nuestra vida. Es un regalo que Dios nos da, que le abras tu corazón y que lo recibas como tu Señor y como tu Salvador. Porque Él es el Hijo de Dios, el poseedor de la vida eterna. Y finalmente regresamos a Génesis capítulo 1 y vemos nosotros que al abrir la Biblia, el Espíritu de Dios, lo primero que hace al abrir la Biblia es llevarnos a las primeras palabras que Dios consideró, porque son las primeras palabras de Dios. Dios consideró que era lo primero que tenía que decirnos, que toda la creación tuvo un principio. En el principio
El universo no es eterno, hubo un principio. La ciencia, gracias a Dios, el siglo XX lo reconoció por la segunda ley de la termodinámica, que es imposible que el universo haya sido eterno. Tiene que haber tenido un principio, como la Biblia lo establece y como las leyes de la física lo confirman también. Ahora bien, si el universo tuvo un principio y nosotros de ese principio nos alejamos cuando pecamos contra Dios, cuando tú recibes a Jesucristo, tu vida comienza a tener un principio. Comienzas otra vez a caminar con Dios. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Porque en el momento que tú lo haces, en el principio de mi vida, fue hace 43 años, mi vida antes de que yo fuera cristiano era un desastre. Pero cuando comencé con Cristo, comencé a caminar con Dios. Y a partir de ese momento, todas las bendiciones de Dios, el plan de Dios, la eternidad, lo comencé a comprender. Las vendas se nos caen de los ojos y comenzamos a ver la luz de Jesús. Ustedes son la luz, dijo Jesús, Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dios te quiere salvar para que vayas con tu familia que está en la oscuridad, en el paganismo, en la idolatría, en las religiones. Somos la luz del mundo a tus amigos, en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería, en tu escuela, en tu secundaria. ¡Alumbra! Levanta la voz, no seamos cobardes. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Qué importa lo que el mundo diga de nosotros? Caminemos con la bandera de la verdad, de la santidad y de la justicia y alumbremos este mundo que sigue en tinieblas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por revelarnos las verdades del universo, de nuestro origen, de la importancia de entender y pensar claramente lo que tú nos has dejado como nuestra herencia. Gracias, Señor, porque eres tan maravilloso y tan grande y tan poderoso que queremos cada día conocerte más. Por lo cual pedimos que nuestro Dios y Padre de Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé a cada uno de ustedes un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Jesús. Ser más que vencedores, ser guerreros y guerreras de Dios, valientes, porque aunque venga el enemigo como un río, levantaremos bandera contra él, porque mayor es el que está dentro de nosotros, y no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo y seamos capaces de llegar al final de nuestra vida y acabar diciendo con el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, por lo cual nos está esperando la corona de la vida. Y todos ustedes en esta mañana que no tienen a Cristo, que no estás seguro de que Jesús vive en tu vida, ahí desde tu lugar, ustedes que nos ven por las redes sociales, dile con todo tu corazón: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos, que a los 3 días te levantaste entre los muertos, y que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.
por todos días, en ese momento estás dando un paso, te estás saliendo de un ejército y te estás cambiando espiritualmente a otro ejército. En el ejército al cual nosotros pertenecíamos antes de aceptar a Jesucristo, era el ejército, aunque tú y yo no lo sabíamos, nuestro comandante en jefe era Satanás. Y el único propósito que tenía Satanás antes de que nosotros nos cambiáramos de uniforme y nos pasáramos al otro ejército era destruirnos, atormentarnos, cegarnos ante el propósito y la realidad por la cual nacimos, hacernos creer que venimos de los animales, que solamente hay que vivir para el placer, para el éxito, para el poder, para la popularidad, para hacer dinero, etcétera, etcétera. Estábamos completamente cegados. Y en el momento que damos el paso para recibir a Jesucristo, comienza la guerra espiritual. Comienza un conflicto que antes no teníamos. Y este conflicto en la Biblia se llama el conflicto espiritual entre el bien y entre el mal. Entonces, de ahí en adelante, tenemos nosotros que entender que Jesús les dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 1, antes de que el Espíritu Santo bajara al mundo y ya se quedara haciendo una permanencia, una guarida, una habitación dentro de cada uno de nosotros, recibirán poder. En otras palabras, no se puede vivir una vida cristiana sin el poder de Dios. No podemos resistir ni aguantar cómo se vienen las cosas sin el poder de Dios. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y este poder que les estoy mandando es algo absolutamente esencial, porque es principalmente no para manifestar dones ni para manifestar que eres muy espiritual. El poder con el cual los voy a investir es para que ustedes hablen de mí, para que sean mis testigos, porque no es fácil ante la generación que tenemos hablar de Jesús. Estás en tu escuela e inmediatamente te catalogan, ¿verdad? Eres homofóbico, o eres religioso, o eres cerrado, o eres esto y el otro, y cómo es posible que tú creas en la Biblia y en las leyendas, etcétera. Y luego tu familia, y pues a mí me da vergüenza hablar en mi oficina, en mi bufete de abogados, en mi centro médico de Jesucristo. ¿Qué van a decir de mí? Precisamente todos estos temores vienen a tu mente. ¿Sabes por qué? Porque no tienes al Espíritu Santo. Pero si tú tienes al Espíritu Santo verdaderamente, si tú has experimentado el nuevo nacimiento, entonces no vas a tener temor de nada, ni de nadie, ni del qué dirán. Porque mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Y para ir contra la corriente, porque es a donde nos manda Dios ir contra la corriente, en tu secundaria, en tu preparatoria, en las costumbres del mundo, etcétera, etcétera, se necesita ese poder que no es de nosotros. Le pertenece a Dios ese poder. Y este poder es el poder que precisamente nos va a dar la victoria sobre la vida espiritual. En Juan capítulo 14, vamos desde el principio para ir asimilando esta conferencia y este estudio. Desde el principio, Jesús, antes de ascender al cielo, les prometió a los apóstoles, Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, antes de Cristo, bajaba al mundo y se iba. Venía sobre Sansón, y Sansón tenía unas fuerzas tremendas, y a los leones les abría la mandíbula como si fueran un cabrito. Cargó una pieza de más de 200 kilos sobre su espalda. Era una cosa sobrehumana la de Sansón. Desgraciadamente muchos pintan a Sansón así como Rambo, ¿verdad? Con unos musculotes y todo. Y cuando pintamos así a Sansón, pues es lógico atribuirle la fuerza a sus músculos. Pero la fuerza de Sansón no provenía de sus músculos ni del tiempo que pasó en el gimnasio.
Podía ser una persona con brazos normales, pero el poder era de Dios. La fuerza de Sansón era sobrehumana. David comenzaba a escribir el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado, David estaba escribiendo las palabras que el Mesías iba a pronunciar desde la cruz. ¿Cómo lo hizo? Porque el Espíritu Santo bajaba sobre David y lo inspiraba a profetizar y dejárnoslo escrito, y se iba el Espíritu Santo y David era un hombre común y corriente. Pero tú y yo, desde que el Espíritu Santo bajó en Pentecostés, ya no somos mujeres y hombres comunes y corrientes. Tenemos un poder permanente. Jamás el Espíritu Santo, dice Efesios 1, 13 y 14, somos sellados por el Espíritu Santo. El sello implica propiedad y implica protección. Y le pertenecemos a Dios. Los demonios saben a nuestro alrededor quién está sellado y quién no está sellado. En los Hechos hay un pasaje donde unos querían sacar demonios y los demonios le dijeron: conocemos a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y casi les quitan la ropa, hasta los tenis y los guaraches les quitaron y casi los matan. Los demonios saben quién está sellado y quién no está sellado. Y este sello es, dice Efesios 1, 13 y 14, hasta el día de nuestra resurrección. Jamás el Espíritu Santo se saldrá de nosotros. Lo podemos contristar, le podemos causar dolor, pero Él jamás se saldrá de nuestra vida. Y en el versículo 26 de Juan 14, dice también: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nadie puede venir a la Biblia sin el maestro del Espíritu Santo. Yo no puedo agarrar un libro de matemáticas o álgebra cuando estoy en aritmética apenas y conozco apenas la raíz cuadrada y tratar de meterme a logaritmos o a álgebra cuántica. Necesito un maestro. Quiero aprender japonés, necesito alguien que sepa japonés y me diga: esta es la A, la B, la C, etcétera, etcétera. La gente que quiere venir a la Biblia sin tener al maestro, el que enseña la Biblia y el que nos corre la cortina espiritual para entender las cosas que no pertenecen al mundo intelectual, sino al mundo espiritual, esa persona choca contra la Biblia, ataca la Biblia, critica la Biblia porque no la entiende. Es lógico. Esto lo explica 1 Corintios capítulo 2 del 10 en adelante. El hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locura. No las puede discernir. Quiere entenderlas intelectualmente y no puedes hacerlo así. Necesitas al Espíritu Santo. Esto es imprescindible en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo está entre nosotros para enseñarnos la Biblia, las cosas profundas de Dios, para guiarnos y para darnos el poder para testificar. Ahora, muy bien, es importante en segundo lugar que los cristianos entendamos la diferencia entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes y veamos por qué están tan confundidas miles de iglesias y millones de cristianos en el mundo entero. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12 y veamos en primer lugar que los dones del Espíritu Santo pertenecen a la soberanía de Dios. 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, hay muchos dones, pero es el mismo Espíritu. Hay muchos ministerios, pero es el mismo Señor. Y hay muchas operaciones o energías, pero Dios es el que hace todas las cosas. Pero a cada uno, a Pancho, a Carlos, a Carmelita, a Juana, etcétera, etcétera, a cada uno no existe ningún cristiano que no tenga dones. Y no existe ningún cristiano que tenga los dones todos o que tenga los dones de los demás. Y vamos por orden. Si hacemos este edificio, ¿qué vamos a necesitar? Un electricista para poner todo lo que es eléctrico.
un carpintero para tratar todo lo que es madera, un pintor para pintar todo lo que se necesita pintar. El electricista, el carpintero y el pintor tienen oficios diferentes. Imagínense al carpintero: mira, yo tengo martillo y tú no tienes más que puros cables, diciéndole al electricista, ¿no? Es una tontería. Oye, espérame, le contesta el electricista: lo que tú estás haciendo contribuye a lo que yo estoy haciendo. Es diferente mi trabajo, pero si lo juntamos, estamos todos construyendo la misma casa o el mismo edificio. Entonces, así son los dones espirituales. Todos nos necesitamos y todos tenemos diferentes dones. A continuación dice el versículo 8: porque a este, o sea, a Carlos, le da espíritu o palabra de sabiduría; a otro, a Pedro, palabra de ciencia, según el mismo espíritu; a otro, a Santiago, fe por el mismo espíritu; a otro, como tú le quieras llamar, dones de sanidades; a otro el hacer milagros; a otro profecía; a otro discernimiento de espíritus; a otro diversos géneros de lenguas; a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, analícenlo con microscopio. Pero todas estas cosas, ¿qué cosas? La repartición de los dones espirituales. ¡Qué clara es la Biblia! Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, traducción mexicana, como a él le da la gana. Dios es soberano y Él es el único que sabe qué necesitas, porque Él te escogió desde el vientre de tu madre, y a unos pastores, misioneros, otros en la puerta, otros para cargar el portafolio. Todos tenemos diferentes funciones y ninguna es más grande que las demás. No podemos jactarnos nunca de lo que nosotros tenemos. 1 Corintios 4. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido de Dios. No es por mí que me alaben por mi bonita voz o por la bonita predicación o la elocuencia o en la oratoria o en la retórica, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Ahí está Bocelli, por ejemplo. Andrea Bocelli, con una voz de un tenor ligero impresionante. Y ya tenemos todos Di Stefano y Corelli, todos los grandes, Enrico Caruso, y la gente aplaudiendo: Bocelli, qué linda voz, ¿verdad? Si supiera él mismo y la gente que él nació con esa voz. Corelli nació con esa voz, Caruso nació con esa voz, Van Gogh nació con esa disposición para pintar, Rembrandt nació con esa disposición para hacer cuadros e imágenes de hombres. Todos los que tenemos, aunque no se pueden llamar dones espirituales de ellos, sino oficios, se los dio Dios al nacer. No hay nada que podamos presumir, no hay nada de lo cual nos sintamos orgullosos. Lo que somos porque Dios nos los dio, y Él es el único que nos sostiene para no caer. Entonces, vean ustedes la diferencia en Gálatas capítulo 5 entre los dones y el fruto del Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes. Dice el versículo 22 y 23 de Gálatas capítulo 5: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vean de quién es el fruto. Es muy importante, como estudiantes de la Biblia, que ustedes observen las cosas que están escritas. ¿De quién es el fruto? Es el fruto del Espíritu, no es mío. Entonces, los dones, Dios nos los da. Vienen de afuera hacia adentro, pero de dentro hacia afuera es el fruto. Y el cristiano no es conocido por sus dones, sino por su fruto. Y este es el grande error que se cometió hace 25, 30, 40 años en las iglesias cristianas, donde llegaron organizaciones cristianas inclusive a enseñar que si tú no tenías el don de lenguas, no tenías el bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Oye, pero ¿no leyeron lo que acabamos de leer? ¿No leyeron que si yo no hablo en lenguas es porque Dios no me las ha dado? Y si yo no tengo el fruto, no tengo sanidad, es porque Dios no me las ha dado, porque Dios reparte a cada quien como quiere.
Ay, hermano, pero dice la Biblia que hay que escoger los dones, los dones mejores, y está hablando del amor, que es el capítulo 13 de Corintios. Entonces, los dones Dios nos los da y los reparte como Él quiere. Yo no escogí ser predicador. En mi caso particular, cuando yo me convierto, mi ilusión era ser misionero. Y estuve 2 años y medio casi en la sierra, entre Guerrero y Oaxaca, durmiendo en el suelo, en chocitas de adobe, tapándome con periódicos, envolviendo los ladrillos con periódicos para que pudiera hacer mi cojín. Estuve allá con misioneros presbiterianos que me llevaron y les manejaba. Me subí al techo de la Suburban, que en aquel tiempo había, decíamos el Big Red o la Gran Roja, y a predicarles. Nos corretearon con palos, me aventaron botellas de tequila, nos quisieron 2 veces matar, etcétera, etcétera. Bueno, fue una experiencia tremenda. Yo nunca sabía que Dios me iba a llamar para predicador. Yo quería ser misionero a los indígenas. Y después de los 2 años y medio, comencé a dar estudios en Acapulco. Y después ya nos venimos a México, aquí a Ciudad Satélite, ya comencé a dar estudios y poco a poco fui descubriendo que Dios quería que yo compartiera la palabra ya públicamente. Pero yo no escogí ser lo que yo soy, ni tú lo que vas a hacer tampoco. Es Dios, es soberano, el que nos dice lo que va a hacer. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías, desde el vientre te conocí y desde el vientre de tu madre te di por profeta. Ya desde que estaba formado Jeremías en el vientre de su madre, siendo un cigote, ya Dios tenía su programa para él. Y la responsabilidad de nosotros, al ser cristiano, es como la Virgen María: heme aquí, hágase tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor. Muy bien, Carmelita, Carlos, ¿quieres conocer mi voluntad para tu vida? ¿Quieres saber que tengo el mejor plan que te pudieras imaginar para tu vida? Di a mi hijo en una cruz por ti. Lo único que te pido es que te dejes enseñar por el Espíritu Santo, que te rindas al Espíritu Santo, que seas pura sexualmente, que vivas una vida de santidad, que estés dispuesto, no importa, a veces te van a venir ataques del diablo, ¿por qué pasó esto? Que te mantengas firme en tu fe hasta el fin, para la esperanza a la que hemos todos sido llamados, y nunca vas a perder la dirección del Espíritu Santo. Y después de pasar ciertas pruebas, Dios nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá, dice 1 Pedro capítulo 5. Y este es el programa de Dios para todos nosotros. No te preocupes con quién te vas a casar, por el amor de Dios. ¿Quién va a ser tu chencha o tu chencho? ¿O qué casa vas a comprar? ¿O a dónde vas a vivir? Cae de rodillas, ríndete. Señor, si quieres que mi esposo vaya a Veracruz y no me gustan los mosquitos de Veracruz, estoy aquí mejor con mi mamá, pues aunque los mosquitos yo voy porque es tu voluntad y tengo que seguir a mi esposo y lo voy. Hágase tu voluntad conmigo, Señor. No vengo a pelear contra ti, porque estando en tu voluntad estará la bendición. Me quedaré aquí con mamá porque aquí no hay mosquitos, y si voy a Veracruz hay mosquitos, pero sabes una cosa, vas a ser una persona miserable si te quedas. Tendrás muchas comodidades, pero no tendrás el gozo ni la paz, el fruto del Espíritu, por ir en contra de la voluntad de Dios. Qué fácil de entender son todas estas cosas. Entonces, los dones pertenecen a la soberanía de Dios. El fruto es el resultado de mi comunión, de tu comunión con el Espíritu Santo todos los días a través de la Biblia. Por el fruto, dijo Jesús, los conoceréis. No por hablar en lenguas, hasta los mormones hablan en lenguas. Los testigos de Jehová hablan en lenguas. Los brujos en África hablan en lenguas. No apantallan a nadie las lenguas. Si las hablas, claro que existe, ¿verdad? Pero no trates de creer que eres más espiritual, ni lleguemos a la herejía de enseñar que si no las tienes, no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Por el amor de Dios, Virgen de la Misericordia. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, todos, no hay ninguna excepción en la vida cristiana, en un solo cuerpo, judíos, griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu Santo. Hace poco tuve un debate con algunos hermanos míos que amo muchísimo en la fe,
y tenemos algunas diferencias teológicas y las diferencias son para hablar y yo siempre busco, ¿verdad? A lo mejor hay algo que yo no sé y me pueden enseñar ellos a mí y siempre hay que mantener ese espíritu, ¿verdad? No de combate a ver quién gana la discusión teológica, sino de cada uno edificarnos y a lo mejor hay cosas que yo puedo aprender de ti que yo no sé o tú de mí. Y estábamos discutiendo lo del bautismo del Espíritu Santo. Y ellos me decían, es que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsecuente a la salvación. O sea, recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, nacemos de nuevo, somos regenerados, pero nos falta algo. Y puede venir un mes antes o 2 meses antes, o te tienen que poner las manos. Y les dije, Dios mío santo, lo que ustedes me están diciendo es que entonces la cristiandad está dividida. A ver, aquí todos los que ya hablan en lenguas y tienen el Espíritu Santo, y todos los que no tienen el Espíritu Santo y no hablan en lenguas. Les dije, si hacemos esto y alguien me dice que yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo ni hablo en lenguas, ¿sabes una cosa? ¿Por qué es herejía? Y ahí se espantaron. ¿Herejía? Sí, me están diciendo que no soy cristiano, porque lo que me hace cristiano es tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el momento en que el Espíritu, el momento de la conversión, nos une al cuerpo de Cristo, somos parte de sus huesos y de su carne. Desde ese momento soy cristiano. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo no puede estar mutilado entre los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y no lo tienen. Si no lo tienes es porque no has nacido de nuevo. Pero el momento que tú recibiste a Cristo tienes el paquete completo. Cuando naces físicamente, no dices, le faltó el páncreas. Tiene todo menos el páncreas. Espérame tantito, si le faltó algo, no es un ser humano normal. Porque todo está completamente interrelacionado, el páncreas con el intestino, con el hígado. Cuando nacemos de nuevo, dice Colosenses capítulo 2, estamos completos en Cristo. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas pasado por su divino poder. Todo lo que necesitamos para la vida cristiana ya lo tenemos en el Espíritu Santo. Ahora, solamente nos falta crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo y ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y la llenura es continua, cada 3 meses, cada 4 meses. Pecamos, el Espíritu Santo lo angustiamos, lo contristamos y en ese momento confieso mi pecado y otra vez el Espíritu Santo me vuelve a usar para manifestarse la vida de Cristo a través de mí. Eso tenemos que buscarlo. Hay muchas llenuras, pero el bautismo, la llenura, la regeneración y el nuevo nacimiento se recibe todo en el momento de recibir a Jesucristo. Muy bien, habiendo considerado esto, de que esta es la razón por la cual se ha tratado de demostrar que la evidencia de tener el bautismo del Espíritu Santo, que es hablar en lenguas, es porque no se conoce la diferencia entre los dones y entre el fruto del Espíritu. Y lo que es el bautismo del Espíritu Santo, a todos nos bautizó el Espíritu en un cuerpo. No puede haber unos que sí y otros que no. Si te falta algo, no eres cristiano. Tan sencillo como eso. Muy bien, ahora veamos a continuación, después de poner estas cosas en orden, porque es importantísimo, ya que se revolucionó el mundo cristiano en la teología acerca de estas enseñanzas. Veamos que el Espíritu Santo es un espíritu de poder y no de cobardía. En 2 de Timoteo, capítulo 1. Pablo vio a Timoteo, que era un muchacho tímido, que de alguna manera la timidez estaba venciendo ese poder que él tenía que descubrir de hablar de Jesucristo. Y se vio forzado Pablo a escribirle estas palabras, 2 de Timoteo 1, del 7 al 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, joven, en la secundaria, en la prepa, de hablar a tus amigos de Cristo. No te avergüences, médico, que me escuchas, de hablar en tu hospital y en tu clínica de Cristo. No te avergüencen abogados y licenciados, carpinteros o oficios, lo que tengan. No tengamos nunca vergüenza
de ser llamados hijos de Dios y de hablar de Jesús. Porque el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y te pueden hablar, estamos llamados para estar entre lobos. Es un mundo de lobos. Entonces, ¿por qué te asustas? Ay, ¿qué van a decir de mí que digan misa? ¿Qué importa lo que digan? ¿Quién está preocupándose por lo que puedan decir? Hay gente, ¿verdad?, como estos políticos ahorita en Estados Unidos que no pueden soportar que nadie los critique, que nadie hable mal de ellos, porque luego tuitean y a contestar. No soportan. ¿Por qué, verdad? Porque es un espíritu contrario al espíritu que Dios quiere que tengamos. Si hablan, porque digan misa, Dios sabe quién soy. La gente no va a conformar mi destino ni a determinar lo que yo soy. Soy hijo de Dios, Él conoce mi conciencia. Y si la gente habla porque nunca van a dejar de hablar, pues que sigan hablando, porque ningún arma forjada contra mí prosperará. Dios condenará toda lengua que hable contra ti en juicio, porque esta es la herencia que hemos recibido de Dios. Isaías 54:17. Entonces no tengamos temor del hombre, tengamos temor de Dios, porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice el versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos antiguos. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, muy bien, si nosotros queremos continuar en esta vida espiritual a la que hemos sido llamados, vamos a necesitar una fortaleza interna que sea más grande que la presión externa. A ver si me van siguiendo con mucho cuidado. Es mi fortaleza interna a través de la Biblia, de mi contacto con la Biblia, de mi comunión en santidad con Dios, lo que cada día me va, sin que me dé cuenta, a fortalecer. Así como el ejercicio te desarrollan los músculos, tu contacto con la Biblia y la oración nos hace musculosos espiritualmente, y poco a poco, sin que tú lo sepas, vas creciendo, y mientras Dios ve que más vas creciendo internamente, Dios va a permitir que más grandes demonios luchen contra ti. No, pues para eso no, ¿verdad? Me quedo como estoy. ¿Sabes una cosa? Si tú piensas de esa manera y no te fortaleces internamente, entonces todas las tentaciones del mundo y las presiones del mundo a nuestro alrededor, no, yo no quiero tener, mejor así estoy, así como estás, te van a aplastar y nunca llegarás a tu destino. Nunca llegarás a tu destino. Te quedaste hasta atrás en la retaguardia. En el libro de Éxodo, los amalecitas, dice el libro de Éxodo, iban y atacaban a la retaguardia, a los débiles. Hasta adelante van los generales. ¿En qué posición del ejército de Dios quieres tú tomar? No tengas temor. No, para eso estoy así, mejor así me quedo. ¿Por qué lo dice? Porque no tienes al Espíritu Santo. Pero si lo tienes, claro que sí. Échenme al que sigue. Y a 3 rounds sin límite de tiempo. Los demonios que tú tenías el año pasado no son los mismos demonios que tienes ahora. ¿Tú sabías eso? No estoy hablando dentro de ti. Los que te hacen la guerra, los que nos hacen la guerra, todos nosotros tenemos demonios a nuestro alrededor que saben perfectamente bien nuestras debilidades, y yo no puedo luchar contra los tuyos ni tú contra los míos. Somos llamados cada uno individualmente a luchar y a tomar las armas del Espíritu, porque esa lucha es la que va a desarrollar nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios desarrollar en nosotros? Nuestro carácter. Más que las campañas y lo que ganemos, todo está bien, el evangelismo en las iglesias. Tengo 50,000 iglesias y candeleros franceses y tapetes de Persia, etcétera, etcétera. Y somos atraídos, ¿verdad? Y lenguas y esto y el otro y manifestaciones y milagros. Todo eso pertenece al mundo de la vista, pero vivimos por fe. No
Nos impresiona todo lo de afuera que vemos, que nos impresione la condición interna en la cual nos encontramos. Entonces, cuando tú estás fuerte internamente, vas a poder crecer y luchar y entender cada vez más clara la palabra de Dios. Para esto se necesitan dos cosas importantes. Número uno, un conocimiento firme en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Se necesita un conocimiento firme en la palabra de Dios. Hace un momento les pedí a los varones y les dije, levanten la mano, ¿quiénes vienen o quiénes son los que están en el estudio de los jueves, hombres de compromiso? No se imaginan, varones, este estudio cómo te va a fortalecer. Entre puros varones como tú, vas a encontrar que no eres el único que estás pasando lo que estás pasando en tu casa, ni en tus finanzas, ni con tus hijos, y vas a conocer la sabiduría de Dios y el conocimiento que Dios tiene para tu vida, para que tú puedas aplicarlo y tener victoria. Pero mientras no disciplinemos nuestro tiempo a tener estudios entre semana, pues si salgo a las 9, pues el de las 9 a las 10 lo tomo, o me inscribo en el ITI, mientras no disciplinemos nuestra vida a conocer la Biblia sistemática y de una forma expositiva, no vamos a resistir. Le dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, doquimo en el griego, se tradujo aprobado, y es la palabra que se usa para probar los metales. Es lo que purifica el oro, la plata, la limpia de sus impurezas. Procura con diligencia presentarte a Dios ya habiendo pasado las pruebas de tu purificación. ¿Y sabes por qué, Timoteo? Porque entonces no vas a tener nada de que avergonzarte y vas a usar bien la palabra de verdad. Es la razón por la cual hay tantos predicadores jóvenes que están levantando, iglesias con pastores jóvenes también, que no han sido probados por el fuego de Dios y están hablando tantas barbaridades, y en internet y dicen esto y se lo cree el pueblo cristiano, y el pueblo cristiano de tin, marín, de doping, cucaramacara, títere fue. ¿A quién le creo? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la del otro día? ¿Por qué? Porque no tienes discernimiento. No sabes cuál es la verdad, cuál es la mentira, qué es blanco, qué es negro, qué es bueno, qué es mal. Sigues comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal, sin entender que lo que Dios te da dentro de ti a través del estudio es el conocimiento de Dios. Cualquier persona que no conoce bien al rey que sirve va a cambiar de bando fácilmente. Vas a cambiar de ejército fácilmente o permanecerás neutral en la guerra espiritual. Y la segunda cosa importante que necesitamos es una vida íntima, continua, ininterrumpida de comunión con el Espíritu de Dios a través de la Biblia. Dice en Marcos 1:35 que Jesucristo, el Hijo de Dios, que tenía todo el poder que podía usar, que conocía el llamado perfectamente bien, por lo cual nació. Marcos 1:35, que Jesucristo se levantaba a las 12 del día. ¿Eso dice? Levantándose muy de mañana. ¿Cómo a qué hora serían? Lo dice el Espíritu Santo, cuando todavía estaba muy oscuro. Calculamos que son las 4 o las 5 de la mañana, según verano o según invierno. Pero Jesús se levantaba todos los días, antes de que Pedro y los demás se levantaran, antes que el gallo comenzara a cantar a las 5 de la mañana, todos los días Jesús tenía una disciplina. Y esta disciplina del Hijo de Dios era imprescindible, que lo comenzó a preparar para llegar a la cruz. Cuando fue puesta la cruz ya enfrente de él, en Getsemaní, que comenzó a angustiarse hasta la muerte, mi alma está triste hasta la muerte, él pudo resistir porque atrás
de él tenía 3 años de haber tenido una comunión interrumpida con su padre. Es este tiempo con Dios, atrás de la semana pasada que tuve con él, el que tuve anoche con él, antier, el que me está preparando para hoy, para mañana, para los problemas que vamos a enfrentar la semana que entra o el mes que entra. Pero si yo me enfrento a la vida, a los problemas, y no traigo una preparación de comunión con mi Dios, de oración, me desmayo ante los problemas, me descontrolo, me derrumbo. Pásame la de tequila, compadre, ya me quiero suicidar, ya no aguanto, ya que no quiero ser cristiano, aviento la toalla, no, ya no esto, no, todo es una bola de hipócritas. Y todo este ejército de cristianos que vemos por todos lados, tirados ahí atrás, amargados, quejándose, persiguiendo ahora a los que van hasta adelante, fue precisamente porque nunca descubrieron la fuente de su poder. Quisieron confiar en la carne y creyeron que podían tener las fuerzas para enfrentar el mundo que estamos enfrentando sin el poder del Espíritu Santo. Levantándose muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, donde no hay ningún ruido. Hay cristianos que se levantan y desde que se levantan ponen la charrita del cuadrante y se desayunan con la charrita del cuadrante. Y van en el carro con la música y que por acá y que esto y el otro y los mariachis y no van en la bicicleta con unas ¿cómo se llama? De este tamaño, ¿verdad? Para poder transmitir la música con los CDs, etcétera, etcétera. En la motocicleta necesitan siempre estar. Es lo que decía mi esposa el otro día. Hemos descubierto que en los últimos 10 restaurantes, en los últimos 3, 4 meses que hemos ido, toda la música es así, pero a gogo. Digo, mi amor, venimos a desayunar, o una música tranquila, un vals para comer unos huevitos fritos. Porque ya el mundo está así. Necesitan ese sonido estridente para poder evadirlos de la realidad. Hasta entras a un mercado y te ponen así música especialmente para que compres más. Todo está diseñado porque la vida cristiana es una vida en la que se tiene que aprender en la escuela del silencio. Es en el silencio, cuando no hay ruidos, que tienes que acostumbrar tus sentidos espirituales para discernir la voz de Dios. Moisés, ¿cuál era su destino? Guiar a 2 millones de cabritos. 40 años en Egipto, maestro, doctorados, licenciaturas, salió brillantísimo de Egipto Moisés. Y entonces 40 años venían y le dijo Dios: todo lo que has aprendido, Moisés, estuvo bien o estuvo mal, pero para el destino que yo tengo, a ti tú no lo escogiste. Estos 40 años fueron las circunstancias. Ahora vas a pasar mi escuela. 40 años viendo lagartijas. Yo cada vez que pienso y profundizo en esto, 40 años, nada, ni ruido, ni nada de música, ni el charrita del cuadrante, ni internet, ni iPhone, ni iPad, nada, ni televisión. 40 años tardó Dios en preparar al más grande líder para poder guiar a 2 millones y que aguantara otros 40 años, que los aguantara día y noche quejándose. ¿Y tú con tu suegra cuántos llevas? No, ya no lo aguanto, pues no tienes ni un mes de preparación y ya estás pegando de gritos. Cristo tenía un secreto: su comunión con su Padre. Él sabía que tenía que levantarse y le iban a estar tocando la puerta: sáname este, échame de los demonios. Y él necesitaba, antes que nada,
Él no tenía por sí mismo las fuerzas. Yo no puedo hacer nada sino lo que veo a ver a mi Padre. Cristo nunca sanó a nadie. Cristo nunca dio un discurso él mismo. Cristo nunca usó nada de su humanidad. Todo lo hizo el Espíritu a través de él. Todas las obras que Jesús hacía, las hacía el Padre a través del Espíritu, a través de él. Él no estimó el ser igual, sino que se sometió a Dios. No vengo a hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Imagínense a los 20 años a Cristo. A los 20 años, un enfermo, un cáncer, un endemoniado, y Cristo como carpintero. Oye, Padre, en el mercado, le echo los demonios, todavía no llegó tu tiempo. Le hablo de ti, no llegó tu tiempo. Cállese hasta que yo le diga. Era hasta los 30 años. En el río Jordán, cuando el Padre, no él no era movido por los sentimientos ni las emociones de la gente, Jesús. Él era movido por fe. Era movido por lo que su Padre le decía. Hasta los 30 años Cristo sin echar demonios, sin preocuparse por nada, por evangelizar, sin evangelizar. Cuando el mundo se estaba muriendo, lo podía haber dicho. Y tú puedes decir, qué desperdicio de tiempo. Esa es tu perspectiva. Pero los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Entonces, lo que tú estás atravesando ahorita no es un desperdicio. Dios tiene un plan para tu vida. Sométete y aguántate. Créemelo, vas a pasar esa prueba. Pero lo que estás atravesando se llama preparación. A todos Dios nos está preparando para un destino mejor del que ni siquiera nos podemos imaginar, si nos sometemos a su bendita voluntad. Y cuando los discípulos vieron a Jesús, nunca le preguntaron, enséñanos a echar demonios o enséñanos a hacer milagros. Lo que los discípulos descubrieron fue que el poder de Cristo estaba centrado, y el secreto de la vida de Cristo estaba centrado en su vida de comunión con su Padre. Y entonces los discípulos le hicieron la única pregunta que era importante: enséñanos a orar. Ellos querían aprender a orar, no a echar demonios ni a hacer milagros. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos visto que te da tu poder. Enséñanos a orar. Y entonces Cristo les da el patrón del famoso Padre nuestro que estás en los cielos. Y finalmente, a través de la oración podemos nosotros no solamente fortalecer nuestra vida espiritual, sino, escuchen esto, con esto quiero terminar. Esto es impresionante. Es a través de la oración y de nuestra vida de comunión con Cristo que cuando el ataque viene, Satanás viene como un río, ¿verdad? Vendrá como un río, dice, pero el Señor lo enfrentará. Cuando vienen los ataques contra nuestra vida, contra tus hijos, contra tu matrimonio, en fin, contra lo que sea, es a través de la oración que podemos nosotros confundir a los demonios y que no te hagan el daño que pensaban hacerte. Esto es muy interesante en la Biblia. Veamos rápidamente 2 o 3 ejemplos. En 2 de Crónicas, en el Antiguo Testamento, esto es precioso. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 21 y 22, cuando el pueblo de Josafat comenzó a alabar a Dios, veamos nosotros lo que sucedió. 2 de Crónicas 20, 21 y 22. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantaran y alabaran a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran, glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando comenzaron a alabar a Dios, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Es la oración y la adoración a Dios la que, cuando viene el ejército de los demonios a atacarte, hace que entre ellos mismos se confundan y sean completamente repelidos por el poder del Espíritu Santo. Vemos otro ejemplo en Jueces,
capítulo 7, versículo 20 al 22, cuando Gedeón ataca el campamento de los madianitas. Jueces 7, 20 al 22. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento, y el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita. En otras palabras, siempre que el enemigo quiera lanzarnos a nosotros una maldición. Una vez me preguntaron en un pueblo de brujos aquí en México, que yo no sabía que era el pueblo más grande de brujería de México, Catemaco, tu tierra, y que si yo tenía miedo, y les dije: ¿sabe una cosa? No hay una sola maldición que una bruja te pueda mandar a tu vida, ni un brujo tampoco. Y todo el plan o toda la teoría que pueda Satanás arguir para poder hacerte daño, se le regresa. Es increíble cuando un santo y una santa vive en comunión con Dios, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Este es el poder que Dios nos ha dado para poder luchar contra el enemigo. Y finalmente dice en Ezequiel 38, cuando venga Rusia, Irán y China, que es el próximo ataque contra Israel, de Rusia, Irán y China, dice en Ezequiel 38, versículo 18 y 21, que cuando estas naciones musulmanas traten al final de la venida de Cristo atacar a Israel, Dios hará lo mismo, que se maten unos a otros. Dice Ezequiel 38, 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Versículo 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada. Dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Todos aquellos que intenten atacar al pueblo de Dios, a la familia de Dios, como familia, como iglesia o como individuos, no saben con quién se meten. Pero ¿cuál es la razón por la cual nosotros tenemos la victoria? Cuando vivimos en comunión con Dios. Cuando le damos a Él el primer lugar, cuando lo tomamos en serio, cuando estudiamos su palabra, no nos podemos imaginar las increíbles bendiciones, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Padre, te damos gracias y te bendecimos, porque nos has bendecido ya. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Oh Dios, enseña a través de estas conferencias a tu pueblo a saber usar las armas de la luz, porque no tenemos lucha entre nosotros para estarnos atacando entre nosotros. Seremos unos tontos si ignoramos que la lucha es contra entidades espirituales que tratan de dañarnos, de abortar tu plan en nuestra vida y de impedirnos que avancemos como un ejército victorioso al otro lado, donde Jesús nos está esperando. Gracias, Jesús, por tan grande muerte en esa cruz, por tan grande sacrificio, y porque ahora eres tú el que vives nuestra vida. Nosotros estamos entregados a muerte por causa de tu vida, para que tu vida sea manifestada a través de nuestra muerte en nuestros cuerpos mortales, y siempre, siempre seas tú el que sea adorado, el que sea venerado, el que sea exaltado. En este momento, ustedes que no tienen a Cristo todavía, hay muchos que nos han visitado, o tal vez ya te decías cristiano con una doctrina equivocada. En esta mañana,
con tu corazón listo por el Espíritu Santo, ábrele tu corazón a Jesús y dile: Señor mío y Dios mío, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste de los muertos, y por tanto te pido que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque ahora tendré el poder de hablar de ti y de la fortaleza que tú me empoderarás para que pueda enfrentar este mundo tan hostil, un mundo que está en contra de tu verdad y de tus principios, pero te prometo que seré fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias por la palabra de Dios. Todos ustedes en esta mañana que hicieron esta oración por primera vez, nos gustaría bendecirlos. Si tú por primera vez esta mañana has invitado a Cristo a tu vida, ahí desde tu lugar, puedes levantar tu mano. Gracias a Dios. Dios te bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias allá atrás. Gracias. Muchas personas. Gracias. Que Dios te bendiga, joven. Gracias. 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 Gracias por todas esas manos levantadas. Todos ustedes que han levantado la mano, hoy ha sido el día más importante de la historia en tu vida. Dicen que hay 2 decisiones que son las más importantes para tomar. La primera, ¿con quién me voy a casar? Ahí de ti si te casas con la persona equivocada, porque te va como en feria. Y la segunda, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Son las 2 decisiones más importantes que una persona pueda tomar, porque de ellas depende mucho de su futuro. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieran extender su mano hacia acá, en señal que reciben la bendición, lo pueden hacer. Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Dios bendiga a tus hijos. Bendecimos el fruto que traes en tu vientre. Que cuando esa criatura nazca en medio de una familia cristiana, que pueda ser enseñada en el temor de Jehová y en los principios del conocimiento y la sabiduría espiritual. Que Dios bendiga a tus padres. Que Dios bendiga a tus hermanos y a tus familiares. Dios bendiga tu trabajo. Dios bendiga cuando tú sales a la calle y te guarde de todo mal, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que Dios te llene de ese conocimiento que va a fortalecer tu vida interior para que permanezcas firme hasta el fin, a la esperanza a la que todos hemos sido llamados, y que Dios ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que pueda realmente en tu corazón tener la tranquilidad de vivir para Él. Les bendecimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre.